Estamos una vez más de vuelta con la historia y me complace presentarles a ustedes a nuestro invitado, un caleño bonaverense, así como lo oyen. El señor Jaime Cifuentes Ramírez es uno de esos bonaverenses adoptivos que tiene la característica de haber llegado a la ciudad con la pretensión de estarse una semana, un mes, 2 meses, eso que se repite en tantas ocasiones con muchos de los ciudadanos de Buenaventura. Pues bien, él llegó a Buenaventura con la pretensión de estarse 4 meses y la vida y los encantos de este Pacífico lo atraparon y se quedó toda una vida. De modo entonces que nuestro invitado es alguien que tiene una profunda relación con la ciudad de Buenaventura y de hecho en su condición de ingeniero civil aportó a la historia de esta ciudad desde su participación como ingeniero que abrió brecha en la construcción del barrio La Independencia, uno de los más emblemáticos, y muchos años después, en su condición de hombre interesado por la cultura de este Pacífico, entonces ha publicado las Memorias Culturales del Pacífico, 2 ediciones que recogen las más selectas intervenciones, artículos y aspectos de la vida de este Pacífico colombiano que han sido publicados entonces bajo su condición de compilador. Es para mí un gusto tener en nuestro programa de vuelta con la historia al señor Jaime Cifuentes Ramírez. Maestro, es un gusto tenerlo en nuestro programa. Gracias, para mí también es muy satisfactorio poder participar en él, puesto que me siento yo muy vinculado a Buenaventura y le debo mucho, pues la vida entera, casi prácticamente, en que con mi señora hemos tenido pues una participación muy activa en muchas cosas de aquí de la población, donde hemos tratado de aportar algo en beneficio de la ciudad, pero hemos recibido más de lo que hemos dado, es la verdad. Y entonces a nosotros en este programa de vuelta con la historia nos interesa recoger ese testimonio vital de nuestro invitado en su relación con Buenaventura, pero también conocer parte de esa faceta humana rica, sin lugar a dudas, que nos deja grandes enseñanzas e inspiración para las presentes y para las futuras generaciones. Para darles a ustedes una idea un poco de esa relación de nuestro invitado con Buenaventura, podemos contar que de acuerdo al testimonio de nuestro invitado, conoció a la ciudad sin haber estado en ella a través de un bonaverense querido y destacado, el señor Chucho Font, conocido así coloquialmente y cuyo nombre aparece incluso en una calle de la ciudad. Compartieron escenario en la Universidad del Cauca y este señor, apasionado por Buenaventura, le hablaba a nuestro invitado Jaime Cifuentes y sin conocerla, Jaime se interesó en la ciudad y años después llegó, una vez se graduó como ingeniero civil. Empecemos por ahí, maestro, ¿qué es anécdota? Sí, realmente es algo providencial y para mí ha sido pues muy satisfactorio haber contado con esa guía que tuve de mi gran amigo y compañero Jesús Mosquera, con el cual estudiamos simultáneamente durante 6 años en la Universidad del Cauca hasta graduarnos de ingenieros. Compartíamos la misma pieza y compartíamos los mismos momentos y las mismas dificultades. Entonces él, en los ratos libres que teníamos por la noche, el mayor gusto que teníamos era hablar sobre Buenaventura porque era su pasión. Y yo no tenía conocimiento alguno de Buenaventura, nunca la había pisado. Entonces él me mostraba lo que era Buenaventura, me hacía los dibujos de la isla y cómo él soñaba que debía ser la ciudad. O sea que en el momentico yo comencé a hacer el aprendizaje de Buenaventura sin pensar jamás en que iba a vivir prácticamente una vida aquí. Y de eso vamos a hablar, maestro, porque usted juega un papel decisivo en la construcción del barrio La Independencia, sí, uno de los más emblemáticos de la ciudad y que sin lugar a dudas
Por supuesto también le deja a usted unos desafíos, empezando, de acuerdo a lo que usted nos cuenta, como ingeniero estrenándose acá después de graduado de la universidad. Pero un aspecto que queremos contar antes de llegar a esta relación cercana con Buenaventura es su paso por la Universidad Nacional, cuando usted pretendía empezar estudios allá y vivió ese momento histórico de Colombia que se conoce como el Bogotazo, el 9 de abril, cuando Bogotá se levanta después del sacrificio de uno de los políticos más queridos de este país. Sí, en realidad ese fue un momento muy especial para el país, que marcó inclusive cambios fundamentales en su historia y también en la historia de los que estamos viviéndolo, porque nos cambió el destino a muchos. Particularmente en mi caso, yo había ido a estudiar a la Universidad Nacional y había tenido la gran suerte de poder entrar a la Facultad de Ingeniería, en donde había, digamos, 600 aspirantes y no podíamos entrar sino más de 100, un poquito más de 100. Entonces yo tuve esa oportunidad de entrar a la Facultad de Ingeniería y recién habíamos comenzado clases cuando sucedió pues el hecho trágico del asesinato del gran líder, Jorge Daniel Gaitán, que tenía numerosísimos partidarios en esa universidad. Me tocó presenciar pues todo el hecho y también participé, como todos mis compañeros, en la protesta pública que nació inmediatamente, que fue una protesta completamente espontánea, no hubo una preparación previa para nada y tal vez por eso no tuvo una orientación que fuera más, como hubiera cambiado la historia del país en el momento, no. Fue muy espontánea porque estaba él en el corazón de la gente y de los estudiantes. Entonces Bogotá completamente pues quedó semidestruida en ese momento y a todos nosotros nos tocó vivir esa época de verdadero terror, ¿no? Que hubo cerca de 300 estudiantes de la universidad fallecieron asesinados en el momentico porque había combates en las calles. Realmente y el regreso mío a Cali fue verdaderamente anecdótico porque lo pude realizar gracias al favor que nos hizo un aviador colombiano, Fabricio Cabrera, que era de los pocos aviadores que había en el momento en el país, y él nos ofreció traernos en un avión de la Fuerza Aérea, pero no había en el momentico elementos que lo guiaran, sino que era simplemente su conocimiento de la ruta. Entonces nos trajo como a 8 estudiantes que estábamos de Cali y nos trajo a Cali pasando pues por momentos bastante peligrosos en el cruce de la cordillera, pero llegamos a Cali. Bien, y eso lo lleva entonces luego a estudiar en la Universidad del Cauca y a venir a Buenaventura por primera vez. ¿Cómo es ese ingreso a Buenaventura, de acuerdo a lo que usted me cuenta, con la pretensión de estarse solo unos meses? Exacto, entonces ya al trasladarme a estudiar a Popayán pues para continuar estudios y ya seguirlo allá hasta la terminación. Eso me permitió pues cambiar de ambiente. En todo caso, Popayán es una ciudad realmente universitaria y allí pudimos con el compañero Jesús Bon realizar unos estudios muy importantes en realidad. Es una buena universidad, ahí la recibimos todos y gracias a ella pues nos preparamos para eso. Y yo me estaba preparando para vivir en Buenaventura sin saberlo, pero recibí una verdadera cátedra sobre Buenaventura con mi compañero de estudio. Él era también estudiante de ingeniería. De ingeniería, y se graduó también ahí al mismo tiempo. Y de acuerdo a lo que usted nos cuenta, él visionaba su posibilidad de venir aquí a intervenir esta ciudad en el mejor sentido de la palabra, a hacerle aportes a la ciudad. Ese era su sueño. Él casi no hablaba de otra cosa que de cómo podía ser Buenaventura, cómo podía cambiarla, los problemas que tenía Buenaventura. Entonces, realmente para mí, para el futuro mío, eso fue una verdadera universidad. Lamentablemente conocemos que él y parece que otros miembros de la familia murieron relativamente pronto, Sí, que había una enfermedad, algo así. Sí, toda la familia de ellos tenía una afectación al corazón y la mayoría de ellos falleció del corazón. Y él también, él tal vez a los 40 años, así o menos, falleció y no pudo continuarla. En ese momento era ingeniero de planeación municipal de Buenaventura y estaba realizando algunos de los sueños que él tenía con relación a vías públicas, ¿no? y a la organización que debía tener la ciudad.
Bien, les contamos entonces a nuestros televidentes que para hacer este programa de Vuelta con la Historia hicimos un recorrido con nuestro invitado por el barrio La Independencia, con el propósito de remover en él esas reminiscencias, esas vivencias, que caminara de nuevo por las calles del barrio La Independencia muchos años después y tratara de encontrarse con ese golpe que nos da el paso del tiempo, que de repente nos hace caer en la cuenta de que el mundo, la vida es dinámica, que las cosas no son estáticas. Y entonces queremos compartir esas imágenes acá en pleno programa con nuestro invitado para que él reflexione y cuente a ustedes esas sensaciones que tuvimos en ese recorrido. Bueno, maestro, vamos subiendo la Independencia. ¿Qué recuerdos se le despiertan? Usted se puede observar que la topografía es quebrada, no es una zona plana. Mira, para ambos lados hay bajada y nosotros fuimos escogiendo el sitio más alto para poder hacer la vía principal por aquí. Ustedes ven que baja hacia allá y baja hacia el otro lado. Esa es una forma de lograr que la vía principal tenga servicio para ambos lados. Entonces, y esto lo íbamos despejando porque esto era puro monte completamente montado y abrimos una trocha más o menos por donde vamos aquí. Esta trocha se abrió provisionalmente, pero siguió hasta arriba para poder darle acceso a los vehículos que vendían después con materiales, equipos y personal. Sí, señor. Para la construcción del barrio. Aquí podemos parar. Ah, aquí podemos parar. Sí. Y aquí se hizo una pequeña plazoleta que hoy en día es esta. Para poder de aquí hacer ya un diseño que permitiera hacer vías transversales. ¿Y esta panorámica hacia arriba cómo la ve hoy en día? Pues hoy, no, en ese tiempo pues no se veía porque era puros árboles, pura selva en este sector. En todo el entorno, Sí. todo el entorno era bosque completo, entonces no había posibilidad alguna de tener esta visibilidad que tenemos hoy. De aquí a allá tenemos 600 metros de visión, en el tiempo no teníamos sino 20 metros de posibilidad de mirar. Aquí estamos en uno de los sitios claves del barrio La Independencia. Maestro, ¿lo identifica? Bueno, ahí estamos en la parte alta del barrio Independencia casualmente. Y ahí se ve el modelo de casa que en ese tiempo se hizo, porque casi todas han sido modificadas por el concurso de sus mismos ocupantes y con esfuerzo propio, con sus propios ahorros, les han cambiado por completo, porque son casas que hoy en día tienen de 2 a 4 plantas. Las nuestras eran de una planta y eran casas para 2 alcobas, pero lo que tenía muy bueno era el lote. Eran lotes grandes y eso les facilitó a la mayoría de ellos a construir en el futuro verdaderas mansiones, porque hoy día lo son. Nosotros pudimos constatar en esta visita que estamos aquí viendo que las casas actuales son realmente de un estrato 5. Yo la comparo con la casa mía que tengo en Cali, en Vipasa, en un barrio de Cali, y es exactamente igual las casas que hay en este momentico en el barrio de Independencia. Pero comenzaron siendo muy primarias y usted nos cuenta que hubo dificultades serias porque como ingenieros intentaron informar que había que hacer ajustes. El arranque en el barrio fue tumbando la selva, porque lo que había era selva en realidad, árboles de 1 metro de diámetro y además estaba lleno de serpientes y algunas hasta boas constrictoras de 30 centímetros de diámetro. Y nos tocó matar varias de ellas y muchas dificultades por efecto del clima y del suelo. Entonces, realmente fue un trabajo bastante arduo, pero se realizó. Se hizo primero, pues se derribó los árboles, luego se hizo el planeamiento de la urbanización, la apertura de las vías, el movimiento de tierra para poder hacer las viviendas y luego la construcción de ellas por el sistema de esfuerzo propio de ayuda mutua, que consistía en que las mismas familias los fines de semana fueron a trabajar en su propia casa. Pero eso tenía unas circunstancias muy especiales aquí en Buenaventura. La gente en Buenaventura no conocía el sistema de construcción con materiales como el ladrillo o el cemento, sino con la madera.
y nosotros pretendíamos hacer una construcción ya muy diferente, definitiva, y que combatiera dos problemas graves que había aquí en la ciudad: los incendios, que eran periódicos en la ciudad y que destruían varias manzanas a la vez, y otro, la cuestión de las ratas y los incendios, eran otras dos plagas graves que tenía la ciudad. Pero de todas maneras la gente que fue a trabajar allá era muy entusiasta con el deseo de tener su propia vivienda y aprendieron a manejar los materiales que nosotros implantamos, lo que eran los bloques de concreto, que no eran conocidos aquí en la ciudad, y para el cual nos tocó montar una fábrica completa, y hicimos 1.500.000 bloques para la fabricación de 1.200 casas, que fueron la etapa pues que nos tocó construir allí en esa ciudad. Ya. Vamos a mostrar una imagen acá del barrio a ver si la identifica. Este es un sitio ya nuevo de la época moderna, ¿lo identifica, maestro? Sí, como no sé qué es. La parte alta donde hay un mercado. No, esta es la parte baja. Esta es la parte baja. La parte baja en este momentico es donde uno tiene acceso y hay un servicio de salud. Correcto, ¿no? correcto. Y hay un puente que usted Aquí, dice que es clave en la historia del barrio. Vamos a mostrar usted caminando por este puente que nos dice que lo construyeron. Aquí nos estamos acercando al puente, que ese era en ese momento el único acceso que había por ese sector, porque había una quebrada que en ese tiempo tenía bastante volumen de aguas, pero que con ese puente nos permitió entrar todos los materiales que se requerían y además para la gente en sí, todas las que iban a trabajar allá. Usted dice que ese puente fue clave porque era como el punto de llegada a la independencia. Ese era el punto de llegada y tal vez el único para poder tener acceso. Sí, en ese tiempo había una quebrada con abundante agua, no se podía pasar así tan libremente a pie, sino que requería poner un aguado o cosas así. Entonces nos dimos cuenta inmediata que aquí era la primera obra importante que había que construir para que pudiera haber libre acceso a la urbanización. ¿Y era qué? ¿Un puente? Este puente se hizo, se comenzó a hacer desde un principio porque era el acceso principal que iba a tener la urbanización. Exacto, donde existía en ese tiempo una quebrada caudalosa, tenía bastante agua. Entonces se vio la necesidad de hacer como primera medida una obra que permitiera el acceso a la futura urbanización. Y tenía que hacer un puente de concreto, pues ya que resistiera el paso de vehículos futuros, y así se comenzó a diseñar, a limpiar el área para comenzar a hacer los dispositivos para iniciar la construcción de este puente. Esa era la obra primera que había necesidad de hacer con mucha celeridad y urgencia. Estamos hablando de un puente que está a unos 150 metros, máximo 150 metros del puesto de salud, quizás menos. Aquí ¿cierto? está. Correcto. Aquí alcanza a ver parte, sí, señor. Un borde de puente. Y hay un punto muy especial que está lleno de unas palmas. Ajá. Para la época no existían, nos cuenta ustedes, miramos, nos subimos aquí en este momento. Aquí nos vamos acercando ya a la parte alta. Correcto. Ajá. Y entonces usted nos habla de la forma como las viviendas del barrio de la Independencia en principio no tenían baños, cada vivienda, y eso fue un problema. ¿Cómo es eso? Allí encontramos un problema, pues, especialmente para mí, que esa es otra casualidad grande que se da en la vida. Yo como ingeniero civil teníamos que presentar una tesis de grado. Y la tesis de grado mío fue sobre construcción de vivienda económica, sin saber que me iba a tocar un trabajo tan especial y tan importante para la ciudad de Buenaventura. Y eso fue lo que llevó al Instituto de Crédito Territorial a designarme para que hiciera ese proceso de vivienda aquí en Buenaventura. Yo tenía una tesis de grado sobre eso, que fue laureada, y tenía mucho interés en eso. Entonces yo traté de aplicar eso, pero cuando llegué y encontré los planos que ya habían sido realizados pues en Bogotá, porque Buenaventura tenía una cosa muy especial. Buenaventura estaba en el departamento del Valle, pero la realidad era que Buenaventura dependiera de Bogotá. Todas las órdenes, tanto
en el orden portuario como en el orden bancario, y para mí en el orden físico para la cuestión de vivienda venían directamente por teléfonos de Bogotá. No teníamos relación con Cali. Absurdo, pues. Primera cuestión que realmente parecía un contrasentido, que no fuera local y regional el desarrollo de la ciudad de Buenaventura. Y lo otro era que los diseños que se habían programado para esta ciudad, para la vivienda, eran viviendas que carecían de los servicios de acueducto y alcantarillado domiciliar. Entonces decíamos, ¿cómo en este clima, ¿no? Y si pensamos que esto va a ser un modelo de barrio para esta ciudad, para cambiarle la cara y desarrollar un futuro, no tiene esos servicios básicos. Entonces la primera cosa que yo realmente protesté contra esa circunstancia y solicité que se me autorizara a diseñar los acueductos y alcantarillados que requería toda esa urbanización, porque era imposible que se fueran a entregar esas casas en otra forma. Ya. Y eso lo lleva a que genere incomodidad en la alta gerencia del entonces Instituto de Crédito Territorial. Sí, eso. Se dan unos cambios y finalmente usted aparece como el primer gerente de las recién creadas empresas públicas de Buenaventura. Eso demuestra que nuestro invitado tiene su historia muy relacionada con el desarrollo de esta ciudad. Sí, en realidad esa serie de solicitudes que hice directamente a Bogotá, modificando los planos originales porque eran graves equivocaciones, que por fortuna pues fueron corregidas en su momento, pero siempre hubo que luchar duro en eso. Al final nos costó que, habiendo hecho un volumen sobre esas circunstancias y al remitirlo a Bogotá, ya habíamos terminado pues la labor nuestra aquí en Buenaventura. Ya teníamos las 1.200 casas construidas y estábamos entregándolas, y entonces el Instituto de Crédito Territorial resolvió cancelar a todo el personal que estaba en ese momento trabajando, tal vez motivado por esas observaciones que hicimos en un libro especial sobre las dificultades que habíamos enfrentado y que no se habían tenido en cuenta originalmente porque no se habían tenido las circunstancias reales de la ciudad y su futuro. Sí, señor. Y entonces termina como gerente de las empresas públicas. A raíz de eso se creó en el Consejo Municipal una gran inconformidad con el Instituto de Crédito Territorial por haber cancelado todo el personal que había estado trabajando en el barrio Independencia y que lo había hecho bien. Y entonces llamaron al gerente y a los subgerentes aquí a rendir cuentas en el Consejo Municipal. Y bueno, de ahí salieron pues unas circunstancias favorables para la ciudad para propiciar la construcción de nuevos barrios. El Consejo Municipal, ante la circunstancia de que habíamos quedado cesantes todo ese personal, resolvieron crear las empresas públicas municipales de Buenaventura, que no existían, y las creó. Y me nombraron a mí y me encargaron la misión de organizarlas y darles inicio. Bueno, y vamos a saltar a uno de los sitios más reconocidos hoy de la Independencia. Maestro, ¿identifica usted el punto donde estamos? ¿Dónde está usted? Ahí donde vemos pues está la iglesia, donde está el sector de la iglesia, y abajo alcanzamos a ver los sectores en que se utilizaron para la construcción de los bloques, ¿no? Eso era una gran área libre en donde íbamos fabricando bloques y los íbamos almacenando, 1.500.000 bloques, para distribuir semanalmente en las diferentes manzanas que se iban construyendo. Yo no sé si tú puedes desde acá sacar una foto del área donde estaba, de allí es esa punta, ¿ves?
De aquí, mira. De aquí se tiene más o menos una panorámica, ¿ves? Sí. Aquí se ve la panorámica actual de la zona deportiva y es muy posiblemente el área donde estaba el gran almacén de materiales y un gran depósito que había para ubicar los bloques de concreto ya construidos, la fábrica y los bloques ya construidos. Por eso es que hubo necesidad de abrir esa zona plana. Entonces, esa área hoy en día es realmente una área comercial, además ha sido también utilizada para los campos deportivos y para un colegio. Cosas que para la época no habían sido pensadas. No habían sido, estaba diseñada el área, pero no estaba construida. Desde el punto de vista urbanístico, ¿cómo mide usted el cambio de barrio La Independencia desde lo que ustedes construyeron hasta nuestros días? No, el barrio en sí, la concepción del barrio era novedosa y buena en realidad, con excepción de los errores que nosotros acabamos de anotar. Pero la concepción del barrio, que era el de traer para Buenaventura una posibilidad diferente al de construir casitas en pilotes, ¿no? Que era lo que estaba produciendo el crecimiento de la isla y que iba a ser una isla gigantesca, pero todo sobre pilotes. Entonces, ese sistema de construcción impedía que fuera una ciudad verdaderamente importante, como se esperaba para este puerto. Porque eso surge como alternativa entonces nosotros creamos ahí una alternativa, veíamos que era una alternativa viable, y al encontrar ya personal que ocupara esas casas y que estuviera dispuesto a vivir en ellas, les traía una visión nueva a toda la población que estaba viviendo en el momento en la isla, y así ocurrió. Miremos esta imagen, maestro. Ajá. Sí, esta es la parte alta, una de las partes donde hay confluencia de vías, y que esta es la vía principal en este momento, por donde pasan los buses, busetas y taxis, en donde el comercio se ha desarrollado en forma importante. Todo esto, el sistema vial que se creó allí en realidad ha sido muy benéfico para el desarrollo del barrio, y que permitió a todos los habitantes que ahí escogieron su sitio pues para vivir, permitió construir casas. Ustedes ven de varios pisos, aquí se ve. Estas son viviendas hechas por la gente con su propio esfuerzo y sus propios ahorros, lo cual contradice el pensamiento que viene de tiempo a nivel nacional y también en casi todos los niveles, de que Buenaventura estaba habitada por gente que era perezosa, que no trabajaba, que lo que hacían era beberse todo lo que ganaban y que no tenían visión. Pues aquí está la respuesta. Este barrio fue construido por gente de aquí, que estaban avecindadas aquí en esta ciudad, y que con sus propios ahorros transformaron esas casas, que eran de planta baja, de 2 alcobas, la volvieron en casas de 2, 3 y 4 pisos, como hoy en día existe en todo el barrio de Independencia, siendo un barrio modelo porque tiene todas las condiciones y características. Tiene inclusive una gran zona comercial, que es la segunda tal vez en la actual ciudad. Bien, entonces nosotros vamos a presentar a nuestros televidentes una selección de los diferentes momentos en que interviene nuestro invitado a lo largo de su recorrido por el barrio La Independencia. Vamos entonces con ese recorrido. No, esas palmas no existían en ese tiempo realmente. Estas se sembraron después. Aquí había árboles grandes que tenían más o menos un diámetro de 1 metro y intercalado con arbustos. Caminemos por allá para que usted mire un poco esa panorámica. Ya, vamos. ¿Cuándo? ¿A esto es que usted se refiere? Eso, en este momento hay una visión amplia de una de las partes del barrio
en donde se ve la cantidad de viviendas que se han venido construyendo con posterioridad a la construcción del barrio original. Entonces esto da idea del desarrollo que ha tenido esta área. En ese tiempo era únicamente bosque, estaba cubierto completamente de bosque y en medio del bosque había pequeñas quebradas. Buen día. Buenos días. Maestro, ¿y entonces en qué época fue construida la iglesia? No, la iglesia fue posterior, cuando ya estaba el barrio, pues, digamos, urbanizado, se había tumbado la selva, se habían comenzado a hacer las vías principales y se estaba descapotando el área para localizar los predios. Ya en ese tiempo se comenzó a ver el sitio para la iglesia y hacer el diseño, porque ya este era un barrio por autoconstrucción, es decir, los fines de semana era un hervidero de gente que venía a trabajar aquí, a trabajar en sus propias casas. Entonces había pues mucho personal y se pensó de que hacer una misa para la gente sería bueno. Entonces ya eso nos llevó pues a pensar en la localización de una capilla provisional y luego construir la iglesia. Y hoy en este recorrido que estamos haciendo, ¿se encuentra usted alguna vivienda que parezca que conserve los rasgos de las primeras que ustedes hicieron? No, que yo vea algo ni medio parecido. Así más o menos, así como esta, sí parecía a estas. Ahora estamos contra allá arriba. Que todas tienen plancha y en ese tiempo eran así como estas, ¿verdad? Así de ese tipo. Eran casitas pues muy elementales, que eran los que había aprobado el Instituto de Crédito en Bogotá, pero sí tenían pues dos alcobas y servicios. Bueno, no tenían servicios todavía públicos, pero el diseño original era de casas muy sencillas. Es decir, que en esa época el diseño no contempló ni capilla ni escuela tampoco. No, se contemplaba el sitio para la escuela. Y posteriormente dieron el dinero para la construcción del colegio. Como hemos visto que las vías van en pendiente, entonces se hacían un poco de terrazas. Por ejemplo, eran como 10 terrazas o 12 terrazas que había por cada pasaje. Por efecto del compromiso de los mismos propietarios, de los mismos vecinos, ellos muy poco a poco con sus propios ahorros y su interés de progreso han logrado establecer un barrio modelo que se puede presentar en comparación con cualquier barrio de cualquier de las ciudades del país. Aprendí a enseñar, porque realmente teníamos que enseñarle a más de 20.000 personas a que hicieran sus propias casas y se organizaran socialmente. Era una pila, decían, en ese tiempo eran los lavaderos, que hacían las pilas ya, que llamaban. Esa era la propuesta original, que allí tuvieran los baños, los lavaderos y toda vaina. Sí. Y eso se eliminó para que cada casa tuviera vaina independiente. ¿Y usted ayudó a construir? No, yo no había nacido. Ah, usted no había nacido, claro. No, nací yo en una época. Su papá le contaba, claro. Mi mamá era que lo contaba, mi mamá. ¿Su mamá vive? Mi mamá murió hace un año. Bueno, ¿en qué año funcionó el satélite de Landagoya? Eso no sé en qué año, pero eso cuando estaba Muñoz Pera, que hicieron un satélite Pascual Landagoya. ¿Dónde está allá en el Pascual debe estar eso? Es que yo vine a construir el barrio, no ingeniero, me tocó hacer el barrio, pero ahora estamos tratando de reconstruir, ¿no? Porque eso se volvió tan grande que hay que tener la gente original que estuvo aquí. Y pues aquí también queda una pila. También una pila. También. Una pila. Y donde queda el almacén del instituto y esa vaina era para acá. No, el instituto Donde quedaba en el está la iglesia. Ahora se queda allá abajo en la iglesia. Abajo. La iglesia vieja, que atrás hay una canchita. Yo vivía acá.
La canchita de la, Ah, no, ahí no. la canchita la acabaron. No, ahí no va. La canchita de fútbol. De Alexis no. No, Alexis Mosquera, la bestia la acabaron. Esta es la casa de Valencia. Yo viví en esta casa, yo la mostré, en este segundo piso viví yo. Ahí. Esta casa es una de las viejas también. Esta casa es es de las viejas. de la antigua, ¿verdad? Esa es la No quise mencionar la casa porque me acordaba de Trebollito, pero no me acordaba del apellido. Ah, el lote donde está el almacén es aquí donde está la iglesia. Iglesia. Aquí. Este. Y la broguera, los bloques eran aquí. La bloquera era aquí, sí. Aquí en este sector, sí. La bloquera ahí. Es También lo más hacían razonable, bloquera. claro. Ya localizamos el sitio, vean. Sí. De la iglesia. Ya. Era la iglesia. Aquí hicieron varios. Y la fábrica de bloques la teníamos aquí y los bloques se pasaban allá. Hay cada una canchita de fútbol, que uno jugaba fútbol ahí. Eso, Aquí era un bañadero que uno bañaba ahí. Ajá. Al frente era un bañadero. Y ahí era el bañadero. Sí, aquí era el bañadero. Está la una, está la piscina. De esta manera, maestro, regresamos a nuestro programa a despedirnos de nuestros televidentes. ¿Qué significa para usted tantos años después encontrarse con esos paisajes No, a mí y me- mirar hacia el barrio de la Independencia? Sí, para mí ha sido extraordinario pues comprobar que las expectativas que se tenían sobre el barrio Independencia se han cumplido y se han superado, porque el compromiso y la idea y el deseo era de que la ciudad se desarrollara hacia la parte continental, olvidándose de la isla, ¿no? Y eso ha sucedido. En este momento, entre el Puente del Piñal y el barrio Independencia, hay más de 100 barrios construidos en forma pues, muy técnica, que ha sido dirigido por arquitectos e ingenieros ya profesionales, y cada barrio tiene su parque, su organización social, y están con vías pavimentadas completamente. O sea que es una ciudad muy bien planificada y con un desarrollo para el futuro supremamente grande. Y el barrio Independencia ha sido presidente del modelo que siguieron los demás barrios. Una evidencia de que nuestro invitado, el ingeniero Jaime Cifuentes Ramírez, tiene una profunda sensibilidad e interés por los asuntos culturales de Buenaventura es su publicación de la obra Memoria Cultural del Pacífico, que tiene 2 ediciones. ¿A usted qué lo motiva a haber hecho este esfuerzo, este doble esfuerzo, maestro Jaime? Sí, después ya pues tantos años que tenía viviendo yo aquí en Buenaventura y participando desde el Club de Leones, al cual me afilié desde un comienzo y en el cual soy ahora vitalicio. Ya llevo más de 55 años como socio activo de ese club. Veíamos la necesidad de que se tuviera un conocimiento más próximo de lo que era la cultura del Pacífico. En realidad no había forma de conocerla porque no había un medio físico, un libro que encauzara ese conocimiento. Entonces me propuse hacerlo y durante unos 3 años logré realizarlo y lo publiqué con el apoyo del Club de Leones, que financió la obra, y esa es la Memoria Cultural del Pacífico. Haciendo la labor de compilador. Haciendo la labor de compilación de todos los elementos culturales, ¿no? Que constituyen la cultura del Pacífico. Y lo hice desde el Panamá hasta el Ecuador, o sea, todo el área del Pacífico. Incluye todos los elementos que me fue posible recoger para que sirviera a todas las fuentes de educación, los colegios. Ese libro se le entregó gratuitamente a todos los colegios de la ciudad, las universidades y también a las diferentes capitales, ¿no? A Pasto, a Popayán, a Quibdó, se enviaron en número de ejemplares a sus bibliotecas y colegios para que esa difusión sirviera pues a todos. De modo entonces que parte de la obra, del pensamiento y de los deseos de entregar a Buenaventura lo mejor de sí, de parte del señor, nuestro invitado Jaime Cifuentes Ramírez, están en estas 2 publicaciones. Al Bien. fin y al cabo, es necesario escribir para dejar como legado a las futuras generaciones eso que se puede
compartir, se puede multiplicar. Así que allí encontramos en la biblioteca del Banco de la República un lugar donde se puede consultar parte de ese trabajo que sin lugar a dudas es una herencia que deja el señor Jaime Cifuentes a Buenaventura. Hay que agregar que esa publicación tuvo en realidad una gran importancia porque llegó en un momento muy específico. El gobierno acaba de dictar un decreto creando la cátedra afrocolombiana que por primera vez se iba a dictar aquí en Colombia, y resulta que aquí ni en todo el país había elementos para poderla estudiar. Ese libro está hecho para esa cátedra. Yo lo hice para los estudiantes y profesores y tuvo tanta demanda que el Banco de la República me llegó a solicitar que por favor, que ya los estudiantes no había cómo suministrarles el libro porque ya inclusive no había acabado la edición, que le autorizara hacerlo a través de internet, y lo autorizamos. Hoy en día se puede consultar por internet y cualquier estudiante puede hacer la consulta. En el primer año que se hizo eso hubo 25.000 consultas y en el segundo 35, y de ahí para adelante ha ido aumentando. Y tenga la plena certeza, maestro Jaime, que lo hacen no solamente estudiantes de Buenaventura, sino de que desde muchos lugares del mundo se consulta, porque este Pacífico es epicentro de muchos intereses. Yo quisiera agregar un puntico. En esta labor que el compañero ha mostrado en este momento, tuve pues una gran compañía en mi esposa, que en ella creó un colegio aquí en Buenaventura, que ha tenido bastante trascendencia también para la cultura propia de la ciudad. Está ligada a la historia y a la vida del señor Jaime Cifuentes la obra educativa de su compañera, de su cómplice de toda una vida, Gilma Bejarano. La señora Gilma Bejarano, con su institución educativa El Niño Jesús. Sí. Pero que se conoce más como el Colegio de Doña Gilma. Así es, ¿cierto? el Colegio de Doña Gilma. Desde allí se hizo toda una apuesta vital, Sí, y sí. muchas personas se formaron en esta institución. Así es, mucho, sí. Un saludo para la obra, para la vida misma de la señora Gracias. Gilma Bejarano. Pues ha sido no solamente un gusto, sino un auténtico privilegio haber compartido con usted este espacio y compartir entonces con los televidentes de Buenaventura y del mundo que pueden ver este programa con ese testimonio vital suyo, intenso y generoso. Muchas gracias a usted. Pues le agradezco mucho a usted y a Yuyarta. Vale, muchísimas Agradezco gracias. muchísimo. Igual a nuestros televidentes. Con esto hemos querido entonces aportar con uno de estos grandes personajes de la historia, no solamente reciente, sino de muchos años de Buenaventura, que sin lugar a dudas tienen que quedar para las presentes y para las futuras generaciones. Así terminamos entonces nuestro programa De Vuelta con la Historia.